Al principio me pasaba, sabes que es como que me limitaba mucho a hablar, porque cuando decía algo como que no me entendían. Y yo decía, pero pues, ¿por qué? Me cuestionaba mucho, la verdad me pasaba mucho eso y era como siempre la callada del grupo. Hasta hace muy poco me empecé a abrir mucho más con las personas y siento que es porque de alguna manera he intentado adaptar palabras que usan aquí para poder hacerme entender, porque no sé, hay cosas como que ellos a veces no entienden y no sé si a ti te pasaba, pero algo que a mí me pasaba mucho era como que sentía que no me hacían parte de la conversación, como que si yo decía algo, eso pues me hacía sentir muy incómoda porque a la hora de decir algo era como que lo que estás diciendo no es tan importante y seguían como en su conversación. Hola a todos y a todas, especialmente a mi querida Kate. Estoy muy feliz por este encuentro porque sé que vamos a tener una conversación muy profunda y que sé que muchos de ustedes que nos están oyendo el día de hoy o nos están escuchando desde el otro lado se van a sentir conectados. O bueno, espero así sea. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer amistades en un nuevo país? Hola a todos, bienvenidos a uno de nuestros episodios, una vez más de Voces del Renacer. Me encanta, cada vez los episodios se ponen mejor. Yo siento que cada vez tocamos temas mucho más profundos y este personalmente yo creo que nos podría encajar, si no a todos, a la mayoría. ¿Tú qué dices? Bueno, en mi caso también me he sentido muy identificada con este tema. Y bueno, realmente tengo varias experiencias, tanto negativas como positivas. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues a ver, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito esas experiencias que has tenido, principalmente para que las personas que nos están escuchando también se sientan de alguna manera identificadas, porque a veces uno piensa que es como que el raro, como que, ¿esto será que me pasa solo a mí? Entonces, me gustaría, Mile, que nos cuentes esas experiencias positivas y no tan buenas que te han pasado a la hora de crear nuevas amistades aquí. Bueno, a lo largo de mi experiencia como migrante, he aprendido que no solo se trata de aprender un nuevo idioma, bueno, pese a que estamos en España donde se habla español, ¿no? Pero de cierta forma tenemos que cambiar algunas palabras para que nos entiendan. Y lo Total. digo porque a veces trato de comunicarme, pero bueno, luego caigo en cuenta, no, esto no se dice así aquí. Tengo que cambiar las palabras de cierta forma. Pero entonces no se trata de que cambies tu esencia o cambies para encajar en un nuevo país. Simplemente es ser tú y tratar de conectar. Yo siempre lo hago es a través de mi historia, a través de mi país. Sí, siempre yo digo, bueno, soy colombiana y yo siempre digo, ay, bueno, ¿tú conoces Colombia? Bueno, dicen, muchas personas dicen que sí han ido, que les ha encantado, me cuentan sus experiencias, lo que han vivido, qué lugares han visitado. Y yo ahí es donde empiezo a conectar con esas personas de cierta forma y empezar a hablar como de esos paisajes en mi lugar. Por ejemplo, mi ciudad que es Florencia, allí se caracteriza mucho por los ríos. Y entonces yo empiezo a buscar los ríos, yo empiezo a mostrarle las fotos, unos paisajes preciosos, el agua cristalina, al igual que con la comida o bueno, la gastronomía. Entonces a empezar a hablar de los platos típicos de diferentes ciudades, no solamente de mi ciudad. Y con eso yo empiezo a conectar también. Genial, genial, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo hiciste tú, por ejemplo, para como romper ese hielo y tratar de salir de tu zona cómoda y empezar a entablar una conversación con otra persona? No sé si te ha pasado que como que lo que tú decías al principio, ellos utilizan, claro, hablamos español, pero como que en su lenguaje, en su forma de hablar, con sus palabras, a veces como que no lo entienden a uno. Y me gustaría que nos cuentes cómo hiciste tú para atravesar eso y sin salir de lo que tú eres, empezar como no a encajar, sino como a darte a entender y establecer conversaciones con las personas de aquí. ¿Cómo lograste eso? Sí, la verdad es que sí, en varias ocasiones me llegó a pasar. Mira, en mi caso, por ejemplo,
no sé, siento como que a veces como que tú hablas, pero como que es como si tú fueras invisible, como, no sé cómo decirlo, Sí, no, es que te entiendo mm, perfectamente porque yo lo he sentido. como si ¿Eh? tu experiencia no importara, o sea, solo importara Total. la de la otra persona. Eso me ha pasado con varias personas, no estoy hablando de todo, ¿sabes? Claro, Quizás eso es la cultura que se ha impuesto aquí, quizás los latinos son más espontáneos, más cálidos, mucho más claro. expresivos. Y nosotros en esa expresividad pues notamos todo, ¿sí? Entonces pienso que es eso también. Pero también me he abierto un poco más y bueno, digo, bueno, quizás sea la cultura, pero pese a ello no he cambiado mi forma de ser, ni mucho menos mi hablar, pese a que vivo con español. Y es increíble porque él ha aprendido muchísimo de mí y digamos, él ya mis palabras, él las conoce y tú sabes que hay términos que se parecen, pero puedan que no, como que el término de vergüenza, Claro. em, de pena Nosotros y decimos vergüenza. pena y la pena para ellos es como lástima, como, sí, como Exacto, cuando alguien fallece y uno dice, ay, qué pena, pero nosotros no decimos pena sí, por eso. Sí, ese tipo de cosas. O con los exacto. objetos, por ejemplo, de la casa. Yo decía trapera o trapero, a mí nadie me entendía ¿cómo que trapera y es como empezar a cambiar esas cosas. Claro, tú vives con él y me imagino que él entiende ya tus palabras, pero por Sí, ejemplo él con ya otra le persona, ¿qué haces? ¿Las tienes que cambiar? Sí, en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones me he tenido que cambiarlas realmente porque si no, no me entiende. Pero bueno, ya me he ido como acoplando un poco más y claro, tú vives en otro país y es evidente que debes acostumbrarte a unas reglas y pues tú sabes que España es un poco más estricto en ciertas cosas, en el tema, digamos, de conducción, te multan por muchas cosas, acoplarse a las normas, a las reglas y pues saberlas manejar de cierta forma. Y en cuanto a las costumbres, pues ya, pues uno las va acomodando. Hay cosas que las respeto, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tema de, aquí es muy tradición, lo de la corrida de toros, ¿no? Yo, por ejemplo, eso no lo comparto, sí, lo respeto, pero no soy partícipe de ello. Va siendo como un choque cultural porque tú no creciste aquí. O sea, nosotras, por lo menos, no, como no crecimos aquí, es como que tú tienes una cultura ya arraigada a tu forma de ser, incluso hasta de expresarte y de ver la vida, porque ellos son diferentes en su forma también de ver la vida. Entonces se genera un choque cultural. Por ejemplo, en la forma de tratarse cuando hablas por teléfono. Mi esposo, él se crió acá, pero pues es colombiano. Entonces él conmigo no me habla como yo escucho que la gente se habla. De hecho, él con sus amigos se trata muy cálido, muy cercano. Pero yo sí sé que aquí, por ejemplo, cuando te llaman o por teléfono se hablan muy, como muy seco. Y para mí eso fue un choque cultural, la verdad. Es como que me contesten al teléfono y me digan, dime, como si me estuvieran regañando. Eso, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo ese choque cultural a la hora de No, conversar? eso ha sido, uf, al principio, o sea, cuando mi novio me respondía, dime, y yo, dime, como claro, yo le decía, pero estás enojado conmigo, e inclusive sí, todos son así, todos, literal, y yo, bueno, yo les llego a responder a mi mamá, dime, ¿o Mm, qué? No, mejor dicho, para ellos es normal aquí. Entonces, claro, él después me fue explicando, yo, bueno, pero ¿por qué tú me dices dime de una vez? Primero salúdame, hola, ¿cómo estás? claro, ¿Cómo te ha ido? Pero dime de una vez. Entonces, claro, pero yo la verdad es que no cambio en eso. Inclusive yo cuando llego a algún lugar o a alguna casa, yo siempre como que hola, el saludo, el besito. Cuando voy a donde los abuelos, igual. Soy muy carismática en eso y eso también de cierta forma irradia energía a las otras personas, ¿sí? Como que eso totalmente. conecta. Entonces, eso es bonito. Entonces, como que no perder esa energía que tenemos nosotros. Obviamente, por estar en otro país que quizás las otras personas no son así, pero entonces no perder como esa esencia que tenemos cada uno. Qué bonito.
Qué bonito, sí. Lo importante yo creo que en medio de todo este proceso de adaptación y en medio de choques culturales y diferencia que tenemos en la forma de relacionarnos entre países y personas pues de otras nacionalidades, es no cambiar nuestra esencia solo por el hecho de encajar y de adaptar. Muchas veces creo que, o bueno, a mí me pasó personalmente que como que me iba perdiendo y intentaba como mucho pensar mucho las cosas antes de hablar o de comentar algo o compartir mi forma de pensar porque no me sentía parte de, y creo que eso no es justo porque todos llevamos nuestra esencia y tenemos una voz que siempre merece ser escuchada. Entonces creo que es sin perder nuestra esencia, encontrar ese equilibrio y también pues si tú te relacionas con personas que no te hacen parte de la relación o de la conversación, pues ir cuestionándose yo con qué tipo de personas me estoy relacionando. Yo, por ejemplo, ese entorno lo cambié completamente porque no me sentía tranquila. ¿Tú que has tenido como trabajos más acá de relacionarte más de pronto con las personas de acá españolas? ¿Es muy difícil de pronto trabajar con ellos o que hacen sus cosas como diferente a nosotros? No sé. Hablar en generalizado, ¿no? Porque yo he conocido españoles que han sido muy, o sea, muy buenos. Pueda que a veces sean como muy individualistas, sí, como que se preocupan es por el trabajo de ellos solamente, pese a que trabajan en grupo. Al principio sí me sentía mal porque pues tú sabes que si uno trabaja en una cadena y algo está fallando, pues mirar dónde está, dónde va la falla, que haya una buena comunicación, ¿sí? En el equipo, que se solucionen las cosas de manera, pues de manera tranquila, que se lleguen a acuerdos, sin necesidad de estar gritando, de tratarse mal. Entonces, simplemente hablo desde mi experiencia, desde las personas que quizás me he topado, he tenido como la oportunidad que quizás de interactuar, de conocerlas, ¿sí? Claro. Entonces hablo desde ello, pero también han habido personas increíbles con las que he tenido la oportunidad de conocer, de compartir experiencias de cierta forma, hablar, es no dejar de ser tú. Sí, simplemente que porque estás en otro país, no tienes que adaptarte, em, exigirte tanto, no tienes que exigirte que por encajar no, simplemente sigue siendo tú y tratar de entender a las personas, de hablar, de abrirte un poco más, de conocer su cultura, sus costumbres. Aquí los cumpleaños se celebran diferente. No sé si a ti te han invitado alguna vez a un cumpleaños. Sí, no es como el ambiente tan cálido como nosotros. No. De hecho, incluso el cumpleañero es el que paga como todo. Sí, no es diferente, la verdad. Es como el que le Sí, regala a los amigos. sí, En es vez de ser muy el cumpleañero diferente. el regalado, pues imagínate, él es el que le da regalos a los demás. Sí, es diferente, en realidad. Es muy Sí, diferente. También algo que a mí me pasó es que como que me sentía menos. Eso al principio me pasaba mucho, como que, ay, como que no sé, como que todo me daba miedo, ¿sabes? Como que me daba más miedo de lo normal las cosas. A ver, no es que yo haya sido una persona miedosa, pero por ejemplo, como que a la hora de dar mis ideas, como que me la pensaba mucho, como que decía, no, esto no es tan importante, y a veces como que ponía menos mi comentario, eso me ha costado mucho, la verdad, como que cuando estoy rodeada de muchos españoles, porque pues mi amor, la verdad es que la mayoría de sus amistades y su entorno es muy español. Es como que al principio esos me incluían un montón, pero era como que yo me ponía una barrera de que "Ay, a lo mejor lo que yo voy a decir, eso no es tan importante". Eso me pasaba mucho. La verdad, no sé si a ti te llegó a pasar, pero me sentía muy así, como perdida, no sé, como en los temas, como que ellos hablaban de cosas que yo no entendía, incluso entonces era como que, bueno, yo no sé qué opinar ahí, en realidad. no, sí, yo también. La verdad es que muchas veces, y aún lo sigo sintiendo, ¿sabes? Aún lo sigo sintiendo porque, por ejemplo, el entorno de, bueno, hablemos de nuestras parejas, ¿no? Pues obviamente, pues uno tiene que interactuar también con su entorno. Hablaban de sus cosas, de sus temas. Yo, ay, pero no siento que no tengo nada en común aquí. ¿Qué digo? ¿Qué Sí. opino?
Mile, y sabes que también hay algo que está muy ligado con todo esto que estamos hablando de el tratar de encajar y sentir como todo ese montón de cosas como a raíz del choque cultural y como no sentir como que hablamos como con las mismas palabras. Yo creo que eso hace que sea un poco más difícil crear amistades, porque obvio, pues como uno viene de fuera y tiene que crear un vínculo con un círculo, o sea, tiene que crear vínculos con un círculo completamente nuevo, eso de alguna manera te hace sentir más solo, además porque pues por nosotras, por ejemplo, y creo que la mayoría dejamos mucha familia en Colombia, si no toda. Entonces, nos hace sentir muy solos aquí y pues también enfrentar lo que es el duelo migratorio y a eso súmale el hecho de que es un poco difícil encajar y crear vínculos con las demás personas, pues creo que te hace sentir mucho más solo. ¿Cómo has lidiado tú con eso? Tú llegas a un lugar nuevo donde no tienes como esa misma red de apoyo de antes, lo que son tus amigos, tu familia, la gente que te conoce como tal. Y aunque pues no lo digas, eso te hace sentir desconectado de cierta forma. Y, es, y eso se transforma en una soledad muy profunda porque no se trata de estar sin compañía, sino de sentirte sin tus raíces, sin tu contexto, sin ese calor humano como tal, porque de cierta forma tu familia es eso, ¿no? Las personas que te conocen te hacen sentir como en casa, en tu hogar. Entonces extrañas muchas cosas realmente. Y que, pues como decía más anteriormente, recuerdo que cuando llegué me sentía un poco invisible, pues a pesar de estar rodeada de personas, sabes que siempre uno extraña su familia, su entorno. Entonces, de cierta forma no lograba encajar como si estuviera fuera de lugar. Y eso pasa, mm, y eso pasa no porque haya algo malo en nosotros, sino porque estamos dejando atrás una parte de nuestra identidad y nos toca reconstruirla de cierta forma, pieza por pieza. Entonces, pues esto no es fácil para los que lo estamos viviendo o los que lo hemos vivido. Muchas veces nos preguntamos si hay algo mal con nosotros, como tú decías también anteriormente, y ahí entra la importancia de ser pacientes, amorosos con nosotros mismos. Entonces, eso es un proceso que a unos nos cuesta más que a otros, quizás. Entonces, como le decía, lo importante es conectar, pero entonces tener una conexión real. No es que no, yo tengo que cambiar mi forma de hablar, que encajar, perder tu esencia, como lo hemos dicho durante todo el episodio, por simplemente quizás lograr hacer amistades, pero yo pienso que para hacer amistades reales eso toma su tiempo. Además, las amistades se eligen, no tienes que estar en un círculo o con personas con las cuales no puedes ser tú mismo. Qué bonito todo eso que mencionas porque siento que también hay muchas personas que para encajar y sentirse parte de, empiezan incluso a cambiar su acento, ya no utilizan las palabras que utilizaban en su país. Por ejemplo, pues nosotras que somos colombianas, yo he conocido muchas personas que eh, adaptan mucho su léxico al léxico de aquí de los españoles. Y yo creo que ahí es donde uno empieza como a perder su esencia y no tenemos por qué. O sea, por el hecho de que estemos aquí, no quiere decir que tengamos que hablar como ellos o fingir el acento que no tenemos, porque al final es lo que nosotros llevamos dentro. Independientemente de que nosotros somos los que venimos de fuera, tenemos una esencia y una voz que importa, y unas ideas y una forma de pensar y de ver la vida que importa tanto. No quiere decir que lo que los españoles tengan que decir o sus ideas sean más valiosas que las de nosotros, simplemente porque nosotros somos los de fuera. Eso creo que es muy importante y hay que resaltar. Y me gustaría que se lleven las personas que están escuchando, que no tienes que cambiar tu forma de expresarte, no tienes que cambiar tu esencia.
ni lo que te gusta hacer. Incluso muchas personas, lo que tú dices es muy bonito de la comida, o sea, hay muchas personas que incluso dejan de comer su comida colombiana porque simplemente pues están aquí, entonces hay que comer como comen ellos, pero no porque lo quieran así, sino por quedar bien y encajar. Quería abrir apertura de otra pregunta que me surgió. Y es que no sé si a ti te ha pasado que, bueno, tú llegas a otro país, obviamente tú vas a querer conocer gente de ese país, pero cuando tú conoces a un colombiano, como que, ¡oh! Un colombiano, Total. un colombiano, Sí. Dios mío, de una vez hacen un clic, como que, mira, así como nosotras, que hicimos un clic y empiezan a hablar, que bueno, que desde hace cuánto tiempo estás aquí, que si ya tienes papeles y ahí te vuelves, mejor dicho, otro contacto más o bueno, una amistad más tienes. Entonces, eso es algo muy curioso y eso es muy bonito, ¿sí? Porque, y sientes como otro apoyo porque tú sabes que entre migrantes más se apoyan, más se cuidan, porque saben lo duro y lo difícil que es el camino de los migrantes, ¿no? Claro, Y total. más que hay personas que les ha tocado muy duro. Hay personas que han llegado muy solas realmente y pues gracias a Dios pues considero que España también tiene sus cosas buenas en cuestión digamos de apoyos, lo que es Cáritas. Bueno, yo no he recibido esos apoyos porque pues gracias a Dios pues he tenido trabajo y yo pienso que esas ayudas son, pues, hay personas que les ha tocado un poco más duras, además que llegan con hijos. Entonces, digamos que esas ayudas les aporta a ellos demasiado. Pero entonces el tema aquí es que es muy curioso porque cuando tú conoces a un colombiano, como que, ay, qué rico un colombiano, como que te sientes como en casa de nuevo, Sí, ¿no? eso iba O a como decir. cuando, o como cuando visitas un restaurante, ¿has sido restaurantes colombianos? Sí, total, te sientes como, Ay, no, yo cuando visito un restaurante colombiano o simplemente cuando empiezo a comer algo así, por ejemplo, empanaditas, buñuelos, la sí, bandeja paisa, como que tú te transportas. Entonces, total. eso es bonito. Por ejemplo, cuando la mamá de mi amiga María, ella hace empanadas, unas empanadas deliciosas, y ella siempre que prepara me guarda a mí. Entonces, yo siempre que como esas empanaditas, ay, me las como tan despacio, las saboreo y siento Ay, que me transporto. Yo siempre digo, ay, no, esas empanaditas tuyas me transportan siempre a Colombia. Y es siempre tener presente tu cultura, tus raíces, de dónde vienes, porque Colombia pueden decir que, pues sí, Colombia tiene sus cosas malas, la violencia, que el narcotráfico, que que Pablo Escobar, pero pienso que Colombia es mucho más que eso. Colombia es amor, es pasión, Colombia es café, Colombia es verde, es, bueno, Colombia es un país precioso, hermoso, y yo siempre a las personas con las que logro hablar, siempre les digo, no, tienen que conocer Colombia, que te vas a enamorar de Colombia. Siempre, siempre. Entonces siempre trato de dejar mi país en alto y bueno, eso me enorgullece un montón. Así que quería compartirte eso también, ya que me salió en estos momentos. qué bonito. Sí, y qué importante, qué gran verdad, porque sabes que hablando de todo esto que acabas de mencionar sobre cómo nos tienen referenciados a los colombianos, bueno, y en general Latinoamérica, creo que no solamente es Colombia, muchas personas a mí me llegan a preguntar, ay, Pablo Escobar, no sé qué, y cada vez que tengo la oportunidad, yo es como, no, es que Colombia es mucho más que eso, o sea, se conoce por eso en el mundo, pero va mucho más allá, o sea, va mucho más allá de todo lo que hay. Y de hecho, pues Colombia se ha vuelto muy famoso, mucha gente le encanta ir a Colombia. El turismo ha incrementado un montón, bueno, gracias a las redes sociales también. Creo que ese chip de narcotráfico y todo eso que acabas de mencionar se ha ido cambiando mucho y me encanta eso porque va perdiendo esa referencia fea de lo que es Colombia, porque la verdad es que pocos países en Latinoamérica hacen sentir a las personas como se sienten cuando llegan a Colombia. Eso lo he escuchado mucho de extranjeros que van a Colombia
y son comentarios que normalmente no se escuchan de otro país y de Colombia sí, y eso a mí me hace sentir demasiado orgullosa de mi país y mis raíces, a pesar de que esté aquí y pues planeo quedarme un par de años más viviendo en España. Para mí Colombia es todo, o sea, es mi casa y a pesar de todo lo que es el conjunto de Colombia, es un país muy bonito, que tiene cosas muy bonitas que resaltar, sobre todo su gente, que es de lo que más he escuchado de personas que han ido allá. Entonces me encanta. La verdad es que ese tipo de cosas hay que hacerlas mucho, sobre todo cuando migramos, recordar que venimos de un lugar muy bonito y que no tenemos que dejar nuestras cosas por el hecho de que estemos aquí. A veces también nos enfocamos mucho en trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cuántas personas vienen aquí y se matan a trabajo? Pero se olvidan de que también más allá hay una vida, una tranquilidad y un objetivo, y es el de estar mejor. Entonces me parece muy importante también resaltar eso. Bueno, y ahora sí para terminar, porque este episodio me encanta, sé que nos hemos alargado un poquito más de lo esperado, pero merecía toda la pena del mundo. Y es que me gustaría, Mile, que nos cuentes o que nos des una recomendación a las personas que nos están escuchando y que se sienten identificadas con ese choque cultural y con, digamos que con esas barreras de crear amistades nuevas y abrirse a otras personas porque se sienten como que no encajan, como que lo que tienen que decir no es tan importante y en ese proceso sienten mucha tristeza, sienten ese duelo del que también hemos hablado en otros episodios. Entonces me gustaría que nos cuentes, ¿tú qué le dirías a esa persona que está sintiéndose así para que ese proceso sea un poco más llevadero? Lo más importante es recordar que no debemos perder nuestra esencia, adaptarnos sí, em, pero sin dejar de ser quienes somos, ¿sí? La clave está en encontrar esos puntos comunes que nos unen, como lo hemos mencionado, la comida, la música también, porque sabemos que tenemos unos artistas espectaculares y que son reconocidos a nivel mundial. Cabe resaltar Shakira, Juanes, Carlos Vives, bueno, en fin. Y claro, nuestras historias de vida, nuestras experiencias. Entonces, eso es lo bonito, lograr conectar con esas personas de nuestra realidad, desde nuestra esencia, desde nuestro ser. Qué bonito, me encanta, Mile, muchísimas gracias. De verdad que supremamente agradecida por todo lo que aportas a esta comunidad de migrantes. Sé que es solo el comienzo de muchas cosas y muchas historias que vamos a contar en Voces del Renacer y que a las personas que nos están escuchando, sé que todo esto que nosotras hablamos les hace un clic y les da una esperanza. Porque a mí me hubiese gustado escuchar este tipo de cosas cuando me sentía muy perdida. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de Voces del Renacer, de cómo adaptarnos a un nuevo entorno y abrirnos a crear nuevas relaciones a pesar de que es muy difícil. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, gracias, Kate, también a ti por compartirnos esas experiencias, compartirnos tus vivencias de cierta forma y esas herramientas o tips que nos diste. Realmente es enriquecedor poder compartir contigo día a día, ¿sí? De pronto les ha tocado de cierta forma algunas de esas experiencias, se sienten identificados o han tenido algunas experiencias algo parecidas, háganoslo saber, compártanlo en sus comentarios y recuerden que siempre, aunque en el proceso haya momentos de soledad, estamos construyendo un nuevo camino, un nuevo renacer. Qué bonito, me encanta. Y a mí, así que bueno, eso es todo por hoy.